Mirá, a esta altura de mi vida he aprendido que hablar del dolor no es llamar a la desgracia ni entregarse al pesimismo, sino aceptar que la vida, la de cualquiera de nosotros, está hecha de momentos que nos alegran y de otros que nos doblan. Y uno puede hacer muchas cosas para adornar la existencia. Puede trabajar, puede estudiar, puede viajar, puede distraerse, puede llenar el día de pantallas, de compromisos, de ruidos. Pero tarde o temprano llega un instante en el que te quedás solo con vos mismo y te das cuenta de que nadie se salva del dolor. Y ahí entendés que el dolor no es un error del sistema, sino parte esencial del camino. Y si uno lo rechaza, si uno se resiste, si uno le tiene miedo, lo único que consigue es sufrir más. Pero si uno aprende a sentarse frente a él, si lo escucha, si lo atraviesa, puede que encuentre una respuesta que no esperaba, una verdad incómoda, sí, pero también profundamente humana. A mí me gusta decir que en esta vida andamos todos iguales, aunque algunos lo oculten mejor. Todos cargamos pérdidas que nadie ve, angustias que no contamos, heridas que intentamos disimular. No importa si uno es rico o pobre, joven o viejo, preparado o ignorante. El dolor no se lesiona por estatus. Llega cuando quiere, como quiere y donde quiere. Llega a través de la muerte, de un abandono, de una traición, de un fracaso, de una enfermedad, de una injusticia, de esas cosas que golpean sin pedir permiso. Y uno puede pasarse la vida preguntándose por qué a mí, por qué ahora, por qué así, y no va a encontrar una explicación que lo deje conforme. Porque el dolor no se explica con lógica matemática. El dolor se explica con tiempo, con humildad, con paciencia, y con esa capacidad que tenemos los seres humanos de entender las cosas al revés, cuando ya pasaron. Por eso hay dolores que en el momento parecen un castigo, pero con los años se revelan como una escuela. Conozco mucha gente que creyó que el dolor venía a destruirles la vida, y sin embargo fue el dolor el que los obligó a hacerse cargo de sí mismos. Fue el dolor el que los despertó cuando estaban dormidos en la comodidad. Fue el dolor el que los obligó a ser valientes cuando hubieran preferido no serlo. Fue el dolor el que les mostró que tenían dentro una fibra más resistente de lo que imaginaban. Porque uno puede aprender de los libros, puede aprender de los talleres, puede aprender escuchando a otro, pero el aprendizaje más profundo siempre viene acompañado de una herida. No hay crecimiento real sin una cuota de dolor, y al mismo tiempo no hay dolor que no contenga, escondida en algún rincón, una posibilidad de crecimiento. Yo sé que la palabra dolor asusta, a nadie le gusta nombrarla. Vivimos en un tiempo en el que todo es positivo, motivador, optimista, y pareciera que hablar de sufrimiento fuera a caer en la negatividad. Pero yo no me muevo con esas palabras modernas, porque la vida real, la de carne y hueso, no es una foto retocada. La vida es un camino que a veces es lindo, a veces es duro, y muchas veces es las dos cosas al mismo tiempo. Rechazar el dolor no te hace fuerte, te hace frágil, te hace vivir con miedo a que algo se rompa, cuando la verdad es que todos estamos hechos para rompernos algunas veces y para recomponernos muchas otras. No lo digo como teoría, lo digo por experiencia, porque he visto a mucha gente caer y he visto a esa misma gente levantarse con más sabiduría de la que tenían antes. Y si uno mira bien, si uno observa con calma, se da cuenta de que casi siempre fueron los golpes los que les dieron perspectiva. Te voy a pedir un favor de este viejo. Compartí este mensaje con otras personas que atraviesen por esta emoción del dolor. Tal vez se sientan reconfortados,
He visto hombres que creían tener todo bajo control, descubrir que no controlaban nada. He visto viejos llorar por cosas que hace décadas creían superadas. He visto jóvenes hundidos por dolores que no tenían nombre y que igual pesaban. Y si algo aprendí de todas esas historias es que lo que duele de verdad no es el dolor en sí, sino la sensación de estar solo con él, la sensación de que nadie comprende, de que nadie acompañó ese tramo oscuro. Pero cuando uno se anima a hablar, cuando uno comparte la herida, cuando uno la mira sin vergüenza, algo cambia. El dolor no desaparece, pero deja de ser un enemigo y empieza a transformarse en un maestro silencioso que te muestra quién sos, qué te falta, qué te sobra, qué estás sosteniendo que ya no deberías sostener y que debes animarte a soltar. El dolor no viene para castigarte, viene para mostrarte algo que no estabas viendo. Y lo sé, cuesta aceptarlo. Es más fácil hacerse el fuerte, es más fácil negar, es más fácil correr, distraerse, llenar el día de excusas. Pero tarde o temprano la vida te sienta y te dice, mirá lo que tenés que aprender. Y aunque duele, aunque quema, aunque parece injusto, la vida siempre tiene razón. Uno se pasa años creyendo que entiende todo, y luego viene un golpe y te demuestra que todavía te falta aprender. Eso es vivir. Un aprendizaje que no termina nunca. Y el dolor, por más incómodo que sea, suele ser el profesor más honesto que vamos a tener. Hay dolores que llegan cuando uno ya tiene el cuero duro de los años, cuando la vida te ha enseñado a soportar ciertas cargas y a digerir ciertos golpes. Pero también existen esos dolores tempranos, esos que se meten en la infancia. Cuando uno es demasiado chico para entender lo que está pasando, demasiado inocente para defenderse y demasiado frágil para nombrar lo que duele. Y sin embargo, esos dolores que llegan antes de tiempo son los que más nos moldean, porque quedan grabados en la memoria como una marca silenciosa que acompaña todo lo que viene después. Yo he visto muchos gurises crecer entre gritos, ausencias, silencios, peleas y situaciones que ningún niño debería presenciar. Y lo más duro de ese dolor temprano no es la experiencia en sí, sino la confusión que deja. Porque un adulto puede decir esto está mal, puede reclamar, puede entender que el mundo funciona de cierta manera, pero un niño, cuando ve que la gente que debería cuidarlo se lastima entre sí, o cuando siente que el hogar no es un lugar seguro, o cuando nota que alguien falta, no tiene herramientas para interpretarlo, y entonces hace lo único que puede hacer, se culpa, se adapta, se endurece antes de tiempo, o se vuelve dócil para sobrevivir. Ese es el precio del dolor en la infancia. Te obliga a aprender cosas que no tendrías por qué aprender a esa edad. La vida me ha puesto frente a muchas historias de gente que arrastró durante años el dolor de un hogar roto, de una madre que sufría demasiado, de un padre que no sabía estar, de un ambiente donde predominaba el miedo más que la tranquilidad. Y cuando uno mira esas vidas ya adultas, se da cuenta de que lo que más marcó a esas personas no fue lo que pasó, sino lo que sintieron de gurises. Porque los niños no tienen palabras, pero sí tienen memoria emocional. No pueden contar lo que sienten, pero sí lo guardan. Y ese guardado, si no se atiende con los años, se convierte en un peso que uno arrastra sin siquiera darse cuenta. Es triste, pero es verdad. Muchos de nosotros empezamos a conocer el dolor viendo sufrir a quienes amábamos. A veces es la madre luchando sola, haciendo malabares
para sostener un hogar. A veces es el padre desapareciendo del mapa o presente a medias como si estuviera pero no estuviera. A veces son esas palabras que un adulto suelta sin pensar y que a un gurí le quedan resonando por décadas. Y no se trata de culpar a nadie, se trata de reconocer que el dolor temprano nos enseña demasiado pronto que la vida no es justa, que no todos los abrazos están disponibles y que no siempre hay un lugar seguro donde refugiarse. Cuando un niño ve llorar a su madre, aprende lo que es la impotencia. Cuando escucha peleas, aprende lo que es el miedo. Cuando siente que tiene que proteger a alguien siendo apenas un gurí, aprende lo que es la responsabilidad que no le corresponde. Y cuando un padre se va, o está pero no está, o no cumple su papel, el niño no dice, mi padre falló, dice, ¿qué hice yo para no ser suficiente? Ese es el veneno del dolor temprano. Te convence de que el problema sos vos. Y pasarán años, quizá décadas, hasta que uno entienda que no era así. Yo siempre digo que los niños, cuando sufren, se vuelven silenciosos, se hacen fuertes a la fuerza, se vuelven observadores, como si estuvieran siempre atentos a que algo malo puede pasar. Y ese estado de alerta emocional que sirve para sobrevivir en la infancia, se convierte en un estilo de vida en la adultez. Y ahí es donde uno empieza a darse cuenta de que el dolor que te visitó cuando eras chico nunca se fue del todo, solo se escondió en tus hábitos, en tus reacciones, en tus miedos, en tus exigencias, en esa forma de vivir siempre defendido, como si te esperaran golpes en cada esquina. Y sin embargo, hay una verdad necesaria. Muchos de los que crecieron con dolor temprano aprendieron también una ternura excepcional. Son esos hijos que quieren proteger a la madre, esos gurises que cargan responsabilidades que no deberían, esos que tratan de arreglar las cosas desde el lugar pequeño que tienen. Y esa ternura, aunque nace del dolor, es una de las fuerzas más nobles que puede tener un ser humano. Porque quien fue herido en la infancia suele esforzarse por no herir a otros. Quien vio el sufrimiento de cerca suele tener una sensibilidad que no se aprende en ningún libro. Quien tuvo que hacerse fuerte siendo chico suele convertirse en un adulto que valora las cosas simples y entiende la fragilidad ajena. El problema es que esa fuerza también tiene un costo. Uno crece creyendo que debe ser el sostén de todo, porque aprendió de niño que si bajaba la guardia alguien iba a salir lastimado. Y ahí empieza la trampa. El dolor temprano te da herramientas, pero también te pone encima una coraza que después cuesta sacar. ¿Te hace fuerte? Sí, pero también te hace desconfiado. Te da sensibilidad, sí, pero también te hace cargar culpas que no son tuyas. Yo creo que sanar el dolor de la infancia no es olvidar lo que pasó, ni justificar a los que fallaron. Sanar es comprender que ese gurí hizo lo mejor que pudo, con las herramientas que tenía. Es mirarlo con ternura, no con exigencia. Es decirle, no era tu papel salvar a nadie y permitirte ser adulto sin repetir ese mandato. Porque aunque no podamos cambiar el dolor que llegó demasiado temprano, sí podemos cambiar la forma en que lo entendemos hoy. Podemos transformar la herida en sabiduría, la confusión en claridad y el miedo en un poco más de amor propio. Y cuando uno empieza a mirar su dolor temprano con otros ojos, cuando deja de juzgarse por haber sido débil o vulnerable, aparece algo que nadie te cuenta. El dolor también
puede ser un maestro compasivo. Te enseña a ver a otros con humanidad, te enseña a entender de dónde vienen sus heridas, te enseña a no repetir con tus hijos lo que vos viviste, te enseña a valorar la paz porque conociste el ruido, te enseña a crear refugio porque vos no lo tuviste. Ese es el extraño regalo del dolor que llega antes de tiempo. Puede marcarte, sí, pero también puede convertirte en alguien excepcionalmente humano. Hay dolores que no hacen ruido, que no se anuncian con gritos ni con golpes, que no dejan moretones visibles ni cicatrices que uno pueda señalar con el dedo. Hay dolores silenciosos, casi invisibles, que se instalan en la vida de un niño como una sombra que lo acompaña sin permiso. Y uno de los dolores más profundos que puede sentir una criatura es la ausencia. La ausencia de un padre, de una madre, de alguien que debería estar y no está. Esa ausencia, aunque no venga acompañada de violencia ni de escándalos, deja un vacío que se filtra en cada rincón del crecimiento. Y lo más cruel es que el niño no entiende la ausencia como un problema del adulto, la entiende como una falla propia. Yo he visto a muchos gurises crecer con ese hueco, y no hablo solo del padre que se va físicamente, sino del que está sentado ahí pero con la cabeza en otro mundo, del que llega cansado, del que no sabe dar un abrazo, del que no sabe pedir perdón, del que cree que alimentar y vestir es suficiente, del que no aprendió a estar presente porque nadie estuvo presente con él. La ausencia puede tener muchas formas, pero el efecto es siempre el mismo. El niño empieza a sentir que le falta algo que no entiende, que no puede nombrar, pero que pesa como una piedra en el pecho. A veces el padre no está por inmadurez, otras por miedo, otras por egoísmo, otras por incapacidad emocional y otras simplemente porque no sabe cómo ser padre. Pero para el niño, todas esas razones son invisibles. Lo único que ve es el espacio vacío. Lo único que siente es el silencio. Y en ese silencio, sin querer, empieza a inventarse explicaciones equivocadas. No soy suficiente. Algo habré hecho mal. No merezco que me quieran. La gente se va porque no valgo. Y esas frases, que nunca fueron pronunciadas por nadie, quedan grabadas como verdades. Y después, cuando ese niño crece, vive desde esos mandatos, sin siquiera darse cuenta. La ausencia no te enseña a odiar, te enseña a dudar, te enseña a desconfiar del amor, porque no tenés claro si le perteneces a alguien o si alguien realmente te eligió. Te enseña a esforzarte demasiado para que no te abandonen. Te enseña a aceptar migajas con tal de no sentir otra vez ese vacío. Te enseña a adaptarte a relaciones donde vos das el 100% y recibís el mínimo indispensable para no romperte. La ausencia te vuelve trabajador emocional, de esos que hacen doble jornada afectiva para compensar lo que no recibieron. He visto hombres hechos y derechos, con canas en la cabeza y experiencia a montones, quebrarse al hablar de un padre que no estuvo. He visto mujeres de carácter fuerte llorar en silencio cuando le ponen palabras al hueco que dejaron los gestos que nunca recibieron. Porque el dolor de la ausencia es así. No importa la edad, no importa el tiempo, no importa cuántas cosas hayas logrado en la vida. Siempre queda una parte de vos que sigue buscando ese abrazo que nunca llegó, esa guía que nunca existió. Pero hay algo más duro todavía. Cuando uno crece sin un padre, sin una figura clara, sin un ejemplo cercano,
empieza a inventarse el camino solo, y ahí se cometen muchos errores. Errores en el amor, en el trabajo, en la identidad, en la autoestima. Nadie te enseña a manejar la frustración. Nadie te enseña a poner límites. Nadie te enseña a valorarte sin tener que demostrar nada. Nadie te enseña a no confundir cariño con dependencia. Nadie te enseña a decir que no sin sentir culpa. Y entonces uno aprende a la fuerza, probando, fallando, lastimándose, como quien intenta armar un mueble sin instrucciones. Algunos se vuelven duros, otros se vuelven complacientes, otros se vuelven rebeldes, otros se vuelven silenciosos, pero todos, en el fondo, son niños intentando sobrevivir a una ausencia que no eligieron. Y esto no es para culpar a nadie, es para entender que la ausencia deja marcas que después aparecen en cómo nos relacionamos, en cómo amamos, en cómo pedimos perdón, en cómo discutimos, en cómo tratamos a nuestros propios hijos. Y sin embargo, hay una verdad que cuesta admitir. A veces el mismo dolor que nos rompió es el que nos formó. A veces uno descubre que ese padre ausente, con sus errores, con su incapacidad, con su abandono, también estaba atrapado en su propia historia. Y uno empieza a ver que no fue la maldad la que marcó esa ausencia, sino la herida, porque nadie puede dar lo que no recibió. Y un hombre que no tuvo un modelo de amor no sabe cómo amar. Un hombre que creció viendo violencia tiende a repetir violencia. Un hombre que vivió desamparo no sabe cómo ser refugio. Y uno de adulto entiende que quizá ese padre falló porque estaba roto, no porque no te quisiera. Pero ese entendimiento llega tarde. Llega cuando uno ya es grande, cuando uno ya vivió suficiente, cuando uno mira para atrás con otros ojos, con más compasión y menos rabia, y ahí es donde el dolor empieza a transformarse, porque el resentimiento paraliza, la ausencia duele, pero entenderla te permite dejar de cargarla como si fuera tu culpa. Yo creo que el mayor acto de libertad emocional es aceptar que la ausencia de un padre no define tu valor, que no fallaste vos, que fallaron las circunstancias, la historia, las heridas ajenas. Y cuando uno se permite mirar eso sin enojo, sin victimismo, sin orgullo, aparece un alivio que no tiene precio, aparece la posibilidad de perdonar, no para justificar, sino para soltar. Aparece la posibilidad de encontrar dentro de uno una fuerza que no depende de nadie más. Aparece la posibilidad de construir una vida que no esté basada en la carencia, sino en la decisión. Porque la ausencia te marca, sí, pero no te condena. Lo que te condena es quedarte atrapado en esa herida. Pero cuando vos decidís atravesarla, cuando decidís mirarla de frente, cuando decidís entenderla, el dolor deja de ser un peso y se convierte en un maestro silencioso que te dice una frase simple: lo que te faltó no define lo que podés construir. Y ahí empieza de verdad la libertad. Hay un punto en la vida en el que el dolor deja de ser un relato personal y empieza a convertirse en un espejo incómodo, porque te obliga a mirar no solo tus heridas, sino también las heridas de los que te lastimaron. Y ese momento no llega de joven ni cuando uno anda apurado tratando de encajar en el mundo. Llega cuando el corazón tiene ya algunos kilómetros recorridos, cuando la soberbia se desgasta, cuando la vida te golpea lo suficiente como para hacerte más humilde sin que te des cuenta
Ahí es cuando empezás a ver que el otro, ese que vos juzgaste durante años, también tenía su historia, también tenía miedos, también tenía fantasmas, también tenía una infancia que quizás fue peor que la tuya y que por eso no supo hacer las cosas de otra manera. Uno cree de Guri que los adultos tienen todas las respuestas, que saben lo que hacen, que entienden el mundo, pero con el tiempo descubrís que no era así, que muchos actuaron por inercia, por costumbre, por ignorancia, o simplemente porque nadie les enseñó algo mejor. Y si uno se permite mirar un poco más profundo, puede que encuentre allí un gesto inesperado de humanidad, porque el que te hirió no nació para herirte, el que te falló no siempre quiso fallarte, el que se ausentó no necesariamente lo hizo por desamor, sino porque no supo estar presente con nadie, ni siquiera consigo mismo. He conocido muchos hombres que cargan culpas que nunca hablaron, hombres que crecieron en hogares donde el cariño era un lujo y la violencia una rutina, y uno ve sus errores, ve sus torpezas emocionales, ve sus ausencias, ve sus injusticias y piensa, ¿cómo pudo hacer esto? Pero después, cuando conoces su historia, cuando escuchás la forma en que fueron criados, cuando entendés el dolor que ellos mismos atravesaron de chicos, algo empieza a aflojarse adentro. No es que desaparezca el dolor propio ni que uno olvide lo que sufrió, pero aparece una grieta en la rabia, un espacio por donde entra la comprensión, y esa comprensión no es para justificar, es para liberar, porque seguir odiando es seguir atado a lo mismo. Y uno llega a un punto en el que quiere avanzar, quiere respirar, quiere vivir sin ese peso, y eso solo se logra cuando entiende que el que te lastimó también estaba lastimado. Hay una frase que yo siempre repito: nadie que esté bien consigo mismo sale a destruir a otro. Nadie que haya sido amado destruye por placer. Nadie que haya crecido en un hogar cálido necesita imponerse con golpes. Nadie que haya recibido ternura aprende la crueldad como idioma. Las personas repiten lo que conocen, incluso cuando no quieren repetirlo. Y ese círculo que se transmite de generación en generación solo se empieza a romper cuando alguien, un día cualquiera, decide mirar la historia desde otro ángulo. Muchos años después, cuando uno tiene la madurez emocional para retroceder y mirar su vida como si fuera una película, puede que vea al padre que no estuvo como un hombre que también fue víctima de un entorno que lo superaba, puede que vea a la madre que sufría como una mujer que hizo lo que pudo con lo que tenía, puede que vea a los adultos que lo rodeaban como criaturas imperfectas que nunca aprendieron a gestionar su dolor. Puede que ese abuelo violento haya sido un niño aterrorizado en otra época. Puede que esa persona que vos señalaste con rabia cargara un dolor que nunca supo procesar, y de repente entendés algo fundamental. El dolor tiene una genealogía, viene de atrás, de mucho más atrás de lo que vos imaginás, y entender eso no borra tus heridas, pero las ordena, le devuelve a cada cosa su lugar, te permite soltar la idea de que vos fuiste el culpable o el responsable, te deja ver que el otro hizo lo que pudo, incluso si lo que pudo fue muy poco, y esa comprensión, aunque sea dolorosa, es liberadora. Cuando uno descubre que el otro también sufrió
aparece algo parecido a la compasión. Y la compasión no es lástima, es ver al otro con humanidad, sin idealizarlo, sin condenarlo, sin exigirle que hubiera sido perfecto cuando vos mismo sabés que nadie lo es. La compasión es un momento de claridad en medio del caos emocional, es mirar a quien te hirió sin el lente de niño herido, sino con los ojos de un adulto que entiende que la vida es compleja, que las heridas se heredan, que la gente repite patrones que no elige, que la ignorancia emocional es más común de lo que creemos, que todos tenemos un niño adentro que en algún punto quedó asustado. He visto lágrimas sinceras de hijos que un día comprendieron por fin a su padre. He visto abrazos que llegaron 30 o 40 años tarde, pero que igual curaron algo. He visto personas que cargaron odio tanto tiempo que ese odio se volvió parte de su identidad, hasta que un día, por razones que ni ellos podían explicar, sintieron que podían mirar la historia con más ternura y menos furia. Comprender el dolor del otro no es traicionar el dolor propio, no es minimizar lo que pasó, no es justificar lo injustificable, es un acto de libertad. Es decir, ¿esto me marcó? Sí, pero no voy a dejar que me defina. Es quitarle poder al pasado, es aceptar que el otro también fue víctima de algo más grande que él, y es, sobre todo, el primer paso para no repetir las mismas heridas con quienes vienen después. Porque si uno no entiende su propio dolor y el dolor que hubo antes, corre el riesgo de transmitirlo sin querer. Y eso es lo que la vida intenta evitar cuando te pone frente a estas reflexiones. No es para que sufras más, sino para que cortes la historia en el punto donde duele, para que no le entregues a otros lo que vos recibiste sin merecerlo, para que la cadena termine con vos y no siga hacia adelante. Ese es el gran acto de madurez emocional. Entender que la herida del otro no excusa lo que hizo, pero sí explica por qué no pudo hacer algo distinto. Y cuando uno comprende eso, aparece un alivio profundo, como si por fin se desanudara algo que estuvo tenso durante demasiados años. Y ese alivio, ese momento en el que la rabia se convierte en entendimiento, es una señal de que el dolor está cumpliendo su función, la de enseñarte. Hay dolores que uno puede anticipar, dolores que se asoman de lejos como una tormenta que ves formándose en el horizonte. Sabés que van a llegar, sabés que van a doler, sabés que no podrás evitar que te atraviesen. Y aún así, cuando finalmente llegan, te sorprenden con una fuerza que no imaginabas. La muerte de un ser querido es uno de esos dolores inevitables, uno de esos golpes que ningún ser humano puede esquivar. Podés leer libros, podés prepararte espiritualmente, podés decirte mentalmente que lo aceptás, pero cuando la muerte toca a alguien que amaste de verdad, la teoría no alcanza. Lo único que queda es la experiencia cruda, ese nudo en el pecho, ese silencio largo, esa sensación rara de que el mundo sigue como si nada mientras vos te quedás quieto por dentro. He visto muchas despedidas en mi vida, despedidas rápidas, despedidas lentas, despedidas injustas, despedidas que daban alivio, despedidas que parecían arrancar un pedazo del alma, y en todas, sin excepción, encontré la misma verdad. Nadie está preparado para perder a quien ama. Podés tener 90 años y haber enterrado a medio pueblo, y aún así, cuando le llega el turno a alguien que forma parte de tu historia, la herida se abre como si fuera la primera vez. Porque uno se puede acostumbrar a muchas cosas,
pero nunca se acostumbra a la ausencia definitiva. Hay muertes que llegan de golpe y dejan a la familia sin aire, como si el destino hubiera tirado un portazo sin explicación. Y hay otras que llegan despacio, así, lentamente, comiéndose la vida de a poquito, como una enfermedad que va borrando recuerdos, palabras, gestos, hasta dejar apenas una sombra de lo que la persona fue. Porque no es solo la muerte lo que duele, es el proceso. Es ver cómo alguien que amaste empieza a apagarse de a poco. Es ver cómo su mente se va, cómo sus ojos se pierden, cómo su memoria se desarma. Es como asistir a una despedida en cámara lenta. La gente habla del Alzheimer como una enfermedad de la memoria, pero en realidad es una enfermedad del corazón ajeno. El que la padece pierde recuerdos, sí, pero los que acompañan pierden una historia entera de a pedacitos. Es una muerte repartida en miles de pequeños duelos. Un día olvidan un nombre, otro día olvidan una cara, otro día olvidan dónde están, un día dejan de comer, otro día ya no reconocen quién sos. Y vos estás ahí sosteniendo esa presencia que ya no es presencia, sosteniendo un cuerpo que aún respira pero cuyo mundo interno se está desmoronando. Yo creo que pocas cosas ponen a prueba el alma como acompañar a alguien que se apaga lentamente, porque la cabeza te dice que es parte de la vida, pero el corazón te pide que se quede un poco más. Y ahí aparece un dolor profundo, uno que no tiene rabia, uno que no tiene enojo, uno que no se dirige a nadie en particular. Es el dolor de saber que una parte tuya se está yendo con esa persona. El dolor de aceptar que la historia que compartieron llegó a su capítulo final. El dolor de ver que la muerte no solo corta una vida, sino también una identidad. Pero también he visto otra cosa. La muerte, en su brutalidad, tiene una capacidad extraña de enseñarnos sobre la vida. Y no me refiero a esa frase vacía que dice que hay que valorar cada día, sino a algo más profundo, más íntimo, más real. Cuando uno acompaña a un ser querido en sus últimos días, aprende que la vida no se mide en éxitos, en méritos, en logros, ni en todas esas cosas que el mundo moderno mete en la cabeza. La vida se mide en cariño, en la gratitud que aparece cuando ya no hay excusas para postergar. La muerte te pone frente a una verdad que cuesta aceptar. Somos temporales. Todos. Y sin embargo, pasamos gran parte de nuestros días discutiendo por pavadas, acumulando resentimientos, guardando silencios que terminan siendo cadenas. Cuando alguien que amaste está por irse, el tiempo cambia de forma, lo que ayer parecía urgente se vuelve insignificante. Y ahí, en ese territorio frágil donde la vida y la muerte se tocan, uno descubre que el dolor también puede ser un maestro. El dolor te enseña que amar no es poseer, sino acompañar. Te enseña que el cariño no es eterno, pero la huella que deja sí. Te enseña que la despedida, aunque duela, es parte del contrato de estar vivo. Te enseña que uno no es dueño de nadie, ni siquiera de los afectos más profundos. Te enseña que la fragilidad no es un defecto, sino la prueba de que te importó alguien. Te enseña que llorar no es debilidad, sino una manera honesta de honrar la vida que compartieron. A veces, después de que la muerte se lleva a alguien, uno siente un vacío enorme, como si una parte del alma hubiera quedado en suspenso. Pero con el tiempo, con mucho tiempo, aparece otra sensación, una mezcla rara de gratitud y de paz.
gratitud por lo vivido, gratitud por haber amado, gratitud por haber acompañado, gratitud incluso por el dolor, porque te recuerda que tu relación con esa persona fue real, y paz, porque entendés que nada queda inconcluso si el amor fue sincero. La muerte duele, pero enseña a soltar, enseña a aceptar, enseña a comprender y sobre todo enseña a vivir con más conciencia, porque te deja claro que todo esto es prestado y que si tenemos la suerte de querer y ser queridos, ya tuvimos más de lo que la vida le da a muchos. Hay un punto del camino en el que el dolor deja de venir de afuera y empieza a brotar desde adentro. Ya no es la infancia, ya no es la ausencia, ya no es la muerte de alguien querido, es algo más silencioso. Es ese momento en el que te das cuenta de que gran parte del sufrimiento que llevas encima tiene que ver con la forma en que aprendiste a mirarte, con el valor que creíste tener, con los roles que aceptaste para que te quieran, con las exigencias que te pusiste sin que nadie te las pidiera directamente. Es un dolor raro, porque no tiene un culpable claro. No podés señalar a nadie, no podés reclamarle a nadie. Es un dolor que te enfrenta con vos mismo. Mirá, uno pasa media vida creyendo que vale por lo que hace, vale porque trabaja, vale porque sostiene a otro, vale porque tiene éxito, porque cumple, porque rinde, porque no falla, vale porque es útil, vale porque resuelve, vale porque se sacrifica, vale porque lo necesitan. Y si te educaron en ambientes donde el cariño estaba mezclado con el deber, con el sacrificio, con el esfuerzo, entonces es mucho más fácil caer en esa trampa. Confundís tu valor con tu función, confundís tu identidad con lo que le das a los demás, confundís tu existencia con el rol que aprendiste a cargar cuando todavía eras demasiado joven como para poner límites, y de repente, un día cualquiera, el dolor te pone frente a un espejo que no te pregunta qué hiciste por otros, sino qué hiciste por vos. No te pregunta cuántas veces salvaste a alguien, sino cuántas veces te salvaste vos. No te pregunta cuántas cargas llevaste, sino por qué aceptaste cargar tanto sin preguntarte si podías. Y ese momento es incómodo. Nadie quiere admitir que dedicó toda una vida a buscar afuera una validación que nunca iba a llenar el hueco de adentro. Nadie quiere aceptar que el cariño que creía dar libremente estaba mezclado con miedo. Miedo a no ser necesario, miedo a no ser querido, miedo a ser descartado. Pero el dolor tiene esa capacidad. No te miente, te muestra lo que escondiste, te enfrenta con las verdades que evitaste por años, te dice sin rodeo que tarde o temprano tendrás que aprender a quererte por lo que sos, no por lo que haces. Y eso, aunque suene simple, es uno de los aprendizajes más difíciles y más valiosos de la vida. He conocido a mucha gente que dedicó su existencia a sostener a otros, y cuando ese otro ya no estuvo, porque se fue, porque cambió, porque murió, la persona se quedó sin identidad, como si sin ese rol no supiera quién era. Y ahí aparece un dolor profundo, un dolor de desorientación, de vacío, de vértigo, porque uno descubre que no sabe cómo amarse si no es cumpliendo un papel, y ese descubrimiento, aunque duele, es la puerta a una libertad enorme, la libertad de empezar a construir una existencia donde tu valor no dependa de ser héroe de nadie. El dolor también te enseña a revisar tus relaciones,
te muestra dónde diste demasiado, te muestra dónde aceptaste demasiado poco, te muestra dónde confundiste amor con rescate, te muestra dónde aguantaste cosas que no deberías haber aguantado, te muestra dónde te perdiste tratando de sostener a alguien que no sabía sostenerte, y te enseña que la dignidad también es una forma de amor propio y que no podés seguir viviendo pidiendo migajas afectivas solo porque aprendiste de chico que no merecías más. Es curioso, pero la mayoría de nosotros tiene una voz interna que no es realmente nuestra, es la voz de un adulto del pasado, la crítica, la exigente, la que juzga, la que te dice que no es suficiente, la que te recuerda que podrías haber hecho más, y uno vive obedeciendo esa voz, sin preguntarse de dónde viene. Pero cuando el dolor se vuelve insoportable, cuando ya no podés seguir usando las mismas excusas, aparece una oportunidad, la oportunidad de cambiar la voz interna por una más humana, más compasiva, más justa, una voz que te hable como le hablarías a alguien que querés. Y ahí descubrís algo que nunca te habían dicho. También mereces ternura, también mereces descanso, también mereces ser escuchado, también mereces equivocarte sin sentir que fallaste en todo. También mereces amar sin miedo a que te abandonen. También mereces recibir, no solo dar. También mereces existir sin justificarlo. Cuando uno empieza a entender que el valor propio no depende de la utilidad ni del sacrificio, aparece un tipo de calma que no tiene comparación. Una calma hecha de honestidad, una calma hecha de reconocer que no sos perfecto y que no tenés que serlo, una calma hecha de aceptarte como sos, con las luces y las sombras, con los errores que cometiste y con las cosas buenas que hiciste sin que nadie las viera. Y entonces es un maestro que te muestra dónde te abandonaste, dónde te descuidaste, dónde dejaste de escucharte, dónde seguiste caminos que no eran tuyos. Te enseña a volver a vos, te enseña a ser más auténtico, más honesto, más libre. Te enseña que no necesitas cargar con todo para ser valioso. Te enseña que tu existencia tiene sentido incluso si nadie depende de vos. El dolor, cuando se lo mira con humildad, tiene la virtud de devolverte a tu propio centro. Y esa es, quizás, la enseñanza más profunda de todas. Valés simplemente porque existís, no porque cumplís un rol. Con los años uno empieza a entender que el dolor no solo te rompe, también te ordena. Y cuando digo madurez del dolor, no hablo de resignación ni de aceptar las cosas con la cabeza baja. Hablo de esa etapa de la vida en la que uno deja de peleársela al mundo para empezar a comprenderlo. Porque llega un momento en el que ya no te interesa demostrar nada, ni ganar discusiones, ni llevar razón, ni convencer a nadie de tu tristeza. Llega un momento en el que el dolor se vuelve una especie de brújula interna, una señal que te indica dónde estabas viviendo desde el ego y dónde estabas viviendo desde la verdad. El dolor madura cuando deja de ser un golpe y pasa a ser un maestro. Un maestro exigente, sí, pero profundamente honesto, porque el dolor te saca las máscaras, te muestra quién sos cuando nadie te mira, te enfrenta con tus miedos más viejos, con tus heridas más profundas, con esas partes de vos que escondiste durante años. Y aunque parezca mentira, en esa desnudez emocional aparece algo parecido a la libertad, porque uno pasa mucho tiempo tratando de sostener
una versión ideal de sí mismo, la versión fuerte, la versión correcta, la versión que no falla. Y el dolor viene a desarmarte esa mentira, te deja sin escudos, sin disfraces, sin frases preparadas. Y cuando ya no tenés cómo defenderte, aparece la verdad de que sos humano, de que te equivocaste, de que no sabías, de que necesitabas cariño, de que te dio miedo, de que cargaste demasiado, de que te exigiste más de lo que debías. Y lejos de ser una tragedia, esa revelación es un descanso, porque vivir tratando de ser invencible es vivir cansado, y vivir cansado es vivir a medias. El dolor madura cuando te permite aceptar por fin que no tenés por qué ser de piedra, que no tenés por qué saber todo, que no tenés por qué salvar a nadie. Y esa aceptación no te debilita, te vuelve más humano. He visto gente que atravesó dolores enormes y que al salir del otro lado se volvió más tranquila, más paciente, más compasiva, más sabia, porque el dolor, si lo dejas actuar, te raspa la soberbia, te lima los impulsos, te quita la manía de andar por la vida señalando a otros, te hace hablar menos y escuchar más, te enseña que cada persona que te cruzás está librando una batalla interna que vos no conocés, y que muchas veces esa batalla no se ve a simple vista, porque los seres humanos somos expertos en disimular el sufrimiento. Pero el que aprendió del dolor no necesita que el otro le explique demasiado para entender que algo le pesa. La madurez del dolor te hace ver que mucho de lo que te irritaba antes ahora te da pena, o te da paciencia, o te da distancia. Ya no reaccionás con la misma furia ni con la misma impulsividad. No, sabes que la mayoría de las discusiones son inútiles, que la mayoría de los enojos son infantiles, que la mayoría de los rencores son cadenas que uno mismo se pone, y entonces, cuando aparece un conflicto, ya no salís como un toro a embestir. Mirás, escuchás, observás, respirá y después, si hace falta, hablás, porque aprendiste que la energía no es infinita y que uno tiene que gastar la poca que tiene en cosas que valgan la pena. El dolor también te enseña a elegir mejor a la gente, no desde la desconfianza, sino desde el amor propio. Antes uno se aferraba a cualquier afecto, aunque fuera malo, porque tenía miedo a quedarse solo. Pero después de atravesar ciertos dolores, uno aprende a reconocer los vínculos que suman y los que restan, y empieza a soltar sin enojo y sin drama a esas personas que te desgastan, que te quitan energía, que te piden más de lo que dan, que solo aparecen cuando necesitan algo, que nunca tienen un gesto de ternura. No la soltás desde el odio, sino desde la claridad. No quiero más dolor del que la vida ya trae inevitablemente. La madurez del dolor también te enseña a querer distinto. Aceptás que todos fallan, que todos arrastran heridas, que todos son un poco torpes para amar. Y aún así, encontrás belleza en esa imperfección, porque el amor, el real, no es un cuento de hadas, es un acto de presencia, estar, acompañar, no lastimar adrede, pedir perdón, tener paciencia, dar espacio. Y cuando uno entiende eso, deja de confundir intensidad con amor, deja de confundir drama con afecto, deja de confundir pasión con dependencia. Y ese aprendizaje, que parece simple, es
uno de los frutos más valiosos del dolor. Otra cosa que te muestra el dolor es que todo es transitorio, lo bueno y lo malo, lo dulce y lo amargo. La vida no es una línea recta, es un vaivén, un sube y baja, una suma de comienzos y finales. Y cuando aceptás eso, te volvés menos ansioso, menos desesperado por controlar todo, más agradecido por lo que tenés y más consciente de que lo único seguro en la vida es el cambio. El dolor madura cuando te hace entender que nada dura para siempre, pero que eso no es una tragedia, es la condición humana. Y entonces, aunque suene extraño, llega un momento en que uno empieza a agradecer ciertas heridas, no porque hayan sido justas, ni porque haya sido fácil atravesarlas, sino porque gracias a ellas uno se volvió más auténtico. Y la autenticidad, esa forma de vivir sin máscara, sin personaje, sin mentiras internas, es una de las libertades más grandes que un ser humano puede conquistar. Y si el precio para llegar a esa libertad fue el dolor, entonces, con el tiempo, uno acepta que valió la pena aprender. Hay un momento en la vida en que uno se cansa de pelear. No hablo de rendirse, sino de llegar a esa comprensión silenciosa de que hay batallas que no se ganan a los golpes ni con terquedad. El dolor es una de ellas. Uno puede enfrentarlo con rabia, puede negarlo, puede cubrirlo con trabajo, con excusas, con ruido, con distracciones, pero tarde o temprano se queda sin energía. Y cuando ya no te quedan fuerzas para pelear, aparece algo nuevo, la posibilidad de conversar con el dolor en vez de tratarlo como un enemigo. Parece una locura, pero funciona. La mayoría de los seres humanos vivimos la vida como si el dolor fuera un intruso que hay que sacar a empujones. Pero el dolor no entra por capricho, entra porque trae un mensaje. Y cuando vos decidís escucharlo, cuando dejás de resistirte y empezás a preguntarle, ¿qué venís a mostrarme?, la relación cambia. El dolor deja de ser un castigo y se convierte en información. Y esa información, aunque duela, tiene un valor inmenso. Mirá, uno de los mayores errores que cometemos es creer que el dolor es un fallo del sistema. Como si estar triste, confundido, cansado, angustiado o roto fuera un signo de debilidad. Y por eso nos cuesta tanto admitirlo. Andamos por la vida con una máscara de fortaleza, como si ser humano fuera sinónimo de ser invulnerable. Pero la verdad es que nadie es invulnerable. Todos tenemos un punto donde nos quiebra la vida y está bien que así sea. Porque si no nos rompiéramos no cambiaríamos nunca. Y a veces el dolor viene precisamente para eso, para romper estructuras internas que ya no sirven, para derribar creencias que te estaban limitando, para obligarte a soltar cosas que te hacían mal pero a las que te habías acostumbrado. Cuando uno le abre la puerta al dolor y lo escucha, descubre que muchas veces no viene a destruir, sino a avisar que estás viviendo desde un lugar equivocado, avisar que te estás descuidando, avisar que seguís repitiendo patrones viejos, avisar que estás cargando más de lo que debés, avisar que necesitas hacer un duelo, cerrar un ciclo, perdonarte o animarte a cambiar. Hablar con el dolor no es hablar con palabras, es mirar la vida con honestidad, es decirte la verdad aunque duela, es reconocer
que te rompiste porque estabas sosteniendo algo imposible. Es admitir que esa persona se fue y no va a volver. Es aceptar que ese sueño se terminó o que esa relación no tenía futuro. Es sentarte en silencio y dejar que tu corazón te muestre lo que tu cabeza no quiere aceptar. La resistencia al dolor es lo que más nos lastima, no el dolor en sí. Resistirse es seguir pidiendo que la realidad sea distinta. Resistirse es quedarse atrapado en la pregunta ¿por qué a mí? Resistirse es aferrarse a un pasado que ya no existe. Resistirse es intentar controlar lo que no depende de vos. Resistirse es negar lo evidente. Y cuanto más te resistís, más sufre el alma. Porque el dolor, cuando lo negás, se transforma en angustia. Y la angustia, cuando la reprimís, se transforma en desesperanza. Pero cuando lo enfrentás de frente, sin esconderlo, sin adornos, sin juzgarte, sin buscar culpables, aparece un cambio profundo. Aparece la aceptación. Y la aceptación no es conformarse. La aceptación es ver la realidad tal cual es. Es decir, esto está pasando, me duele, pero voy a caminar igual. Es reconocer que la vida no fue como querías, pero que igual merece ser vivida. Es comprender que el dolor no te quita valor, no te quita dignidad, no te quita futuro. Solo te muestra un tramo que necesitas transitar para volverte más vos mismo. He conocido gente que transformó su vida entera cuando dejó de pelear con el dolor. Mujer que entendió que su tristeza no era debilidad, sino una señal de que había aguantado demasiado. Hombre que comprendió que la bronca que cargaba no era contra otros, sino contra su propia historia que nunca había querido mirar. Personas que descubrieron que el duelo no se supera y desde esa aceptación comienza algo nuevo, algo que antes parecía imposible. Y lo más curioso es que cuando uno empieza a hablar con el dolor, también empieza a hablar con uno mismo, a preguntarse qué quiere, qué siente, qué necesita, qué límites debe poner, qué cosas merece, qué cosas ya no puede seguir sosteniendo, porque el dolor, si se lo escucha, te devuelve hacia adentro, te obliga a conocerte, te obliga a hacer las paces con aspectos de vos que evitaste por años. Te obliga a reconciliarte con tu debilidad, con tu humanidad, con tu fragilidad. El dolor también te enseña paciencia, te enseña que no todo se resuelve rápido y te enseña que hay otras que solo se curan cuando dejas de buscar la cura desesperadamente. A veces la sanación llega cuando uno deja de apurarse, cuando acepta que está roto y que no pasa nada por estar roto, cuando deja de pedir que la vida sea perfecta, cuando deja de fingir fortaleza y se permite ser vulnerable. Y esa vulnerabilidad no te hace débil, te hace honesto, te hace más humano, te hace más libre. Porque cuando uno ya no tiene miedo de sentir, cuando ya no se avergüenza de su dolor, puede vivir con más autenticidad, puede mostrarse como es, puede amar con más profundidad, puede darse sin tanto miedo, puede llorar sin esconderse, puede pedir ayuda. Hablar con el dolor es el comienzo del coraje, el coraje real, no el de aparentar dureza, el coraje de mirarse de verdad y decir, sí, me dolió, pero acá estoy, aprendiendo. Llega un momento después de atravesar tantas cosas en el que uno se sienta tranquilo, mira hacia atrás y entiende que el dolor no vino para arruinarle la vida, sino para despertarlo. Lo entiende sin dramatismo, sin espiritualidades exageradas, sin adornos poéticos.
Lo entiende desde la simpleza, desde esa sabiduría que solo llega cuando la vida te ha doblado unas cuantas veces, cuando ya no necesitas demostrar nada y te basta con ser honesto con vos mismo. En ese punto, uno descubre una verdad que en la juventud parecía insoportable. El dolor no es un castigo, es parte del contrato de estar vivo, y no estoy hablando del dolor como algo que tengamos que buscar. La vida ya trae suficiente por su cuenta. Hablo de no correrle más, de no tratarlo como un enemigo, de no vivir como si pudiéramos esquivarlo toda la vida, porque el dolor forma parte de la existencia del mismo modo que la alegría, que el amor, que el cansancio, que las despedidas, que los comienzos. Y si uno aprende a mirarlo de frente, sin odio, sin vergüenza, sin orgullo, ese dolor se convierte en un maestro silencioso que te dice cosas que nunca hubieras escuchado en otro estado. Con los años entendí que los mejores consejos, los que de verdad cambiaron mi forma de vivir, no vinieron de mis éxitos, ni de los aplausos, ni de las cosas que salieron bien, sino de los momentos en los que sentí que no podía más. Porque es ahí, cuando estás cansado, cuando estás agobiado, cuando estás herido, cuando estás confundido, donde aparece una pregunta que te acompaña para siempre: ¿qué hago ahora con lo que me pasó? Esa pregunta no busca culpables, no apunta hacia afuera, no discute con nadie. Esa pregunta es un espejo. Y el dolor, aunque te duela admitirlo, te empuja hacia ese espejo. He visto a personas reconstruirse después de tragedias que parecían imposibles de superar. He visto a gente que perdió a los suyos encontrar fuerzas en lugares que desconocían. He visto a seres golpeados por la vida volver a levantarse con una dignidad que no se aprende en ningún lado. Y todas esas historias tienen algo en común. En algún momento esas personas dejaron de pelear con el dolor y empezaron a caminar con él. Lo usaron para mirar hacia adentro, para sanar aquello que venían arrastrando desde hacía años, para cambiar lo que no habían tenido el coraje de cambiar antes. El dolor, cuando se lo deja actuar, también te enseña a cerrar ciclos. Te enseña que no todo lo que amaste puede quedarse para siempre. Te enseña que hay gente que fue importante, pero cuya etapa terminó. Te enseña que hay afectos que no deben sostenerse a cualquier precio. Te enseña que hay lugares internos que ya no necesitan seguir habitados. Y esa claridad que aparece después de llorar, después de aceptar y después de soltar, es una de las mayores libertades que un ser humano puede conquistar. Yo no creo que la vida nos ponga pruebas para castigarnos, como a veces la gente piensa. Creo que la vida es más simple y más profunda que eso. La vida es una maestra que, a diferencia de los profesores, no pregunta si estás listo. Te pone la lección delante, sin aviso, sin preparación, sin explicaciones, y te toca a vos decidir si te quedás lamentando la injusticia o si buscas dentro de ese dolor una semilla que todavía no viste, porque siempre la hay, siempre, hasta en lo más triste, hasta en lo más duro, hasta en lo más injusto. A veces hay que remover mucha tierra para encontrarla, pero está. La madurez emocional llega cuando uno deja de preguntarse ¿por qué a mí? Y empieza a preguntarse ¿y ahora qué hago con esto? Esa pregunta es más poderosa de lo que parece, porque te devuelve el timón de tu propia vida. Ya no sos víctima de lo que pasó, sos un aprendiz. Ya no sos un personaje arrasado por la tormenta, sos un navegante que aprendió a leer el viento. Ya no sos el que carga culpas viejas, sos el que decide qué hacer con la historia que le tocó. Y la respuesta nunca es perfecta,
nunca es inmediata, nunca es brillante. La respuesta suele ser humilde, seguir adelante, seguir creciendo, seguir intentando, seguir aprendiendo a querer sin miedo, seguir trabajando en vos, seguir encontrando razones para levantarte incluso cuando el corazón está pesado, seguir agradeciendo lo que tenés, aunque falten cosas, seguir siendo humano, con todo lo que eso implica, fragilidad, emoción, búsqueda, caída, renacimiento. Llega un momento en el que uno mira para atrás y se da cuenta de que el dolor también trajo regalos, te volvió más compasivo, te volvió más consciente, te volvió más humano, te enseñó a abrazar más fuerte, te enseñó a pedir perdón sin soberbia, te enseñó a valorar la compañía, te enseñó a respetar el silencio, te enseñó a no despreciar los días simples, te enseñó que uno no necesita tanto para vivir, que la riqueza verdadera está en las relaciones, en los afectos, en el tiempo compartido. Y si uno llega a esa conclusión, aunque sea tarde, aunque sea después de mucho llorar, aunque sea después de equivocarse, aunque sea después de perder, puede decir con cierta paz, valió la pena aprender. No porque el dolor fuera bueno, sino porque vos fuiste capaz de transformarlo. Y ese quizás es el acto más humano que existe, tomar el dolor, ese que te dobló y que te hizo caer, y transformarlo en un camino, en un aprendizaje, en una manera más noble de vivir.